Hola, ¿qué tal? ¿Quieres saber cómo repintar tu guitarra eléctrica y no morir en el intento? Quédate con nosotros. Bueno, pues ya con todo listo y para irnos de lleno a la información, ya simplemente pedirte que si no te has suscrito al canal, lo hagas en este momento y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video de esta serie, cómo repintar tu guitarra eléctrica. También te dejamos nuestras redes sociales para que ahí también te des una vueltecita y verás que vamos a estar compartiendo material muy interesante que tenga que ver con la serie que estamos llevando a cabo. Así es que sin más, te damos la bienvenida y ¡comenzamos! Lo único que me falta es el interior de los cuernos, ¿sale? Este es de la misma pasta para pulir. Ese no cabe, obviamente no puedo meter ahí el pad con el desarmador eléctrico y todo este rollo. Entonces lo voy a hacer a mano. Lo voy a hacer a mano como, pues ahora sí que como me enseñó el maestro Yair Aguilar. Ya les he platicado de él, luthier, del taller de Serafín Aguilar. Ahí es 3 generaciones, si no mal recuerdo, de luthiers, abuelito, papá y Yair. Y bueno, pues hacen unas guitarras preciosas y demás, se los recomiendo. Ahí búsquenlo como taller de guitarras de Serafín Aguilar. Bueno, pues el maestro Yair me pasó el tip de pulir, hacer lo mismo que hace el pad del destornillador, pero a mano, con un pedazo de playera vieja. No sé si el hecho de que sea vieja tiene algo que ver, porque cuando me enseñó esta forma, pues fue muy enfático en eso. Entonces, y así hice las primeras guitarras, así las pulí, literalmente así a mano y con la playera vieja, con los pedazos de playera. Eso sí, cuido que el pedazo de playera, o sea, lo corto con tijera y que no tenga costura, que no tenga ninguna parte dura, ninguna parte rasposa, etcétera, ¿no? Por supuesto, buscar esa parte. Y bueno, lo que ahora con el tiempo, con los meses que he pasado haciendo esto, puedo entender es que la textura de la playera tiene 2 cosas. Es lo suficientemente gruesa como para tallar, y por lo mismo de que está tallando, devastar y pues hacer la función de pulir, provocar un desgaste combinada con la pasta, con el pulimento. Y 2, genera calor también en
en estos tallones que estamos dando, que estoy haciendo, va generando calor y eso pues de alguna forma activa toda esta parte del brillo. Entonces, así como ven que estoy haciendo ahorita, así tal cual, con un trapo, me he aventado toda la guitarra. Y no sé si al día de hoy el maestro Yair lo siga haciendo así, pero bueno, lo que les quiero dejar bien claro es se puede hacer toda la guitarra de esta manera. Está chido, la verdad, porque pues vas sintiendo las formas de la guitarra, vas entendiendo cómo va trabajando el material, vas viendo cómo cambia el material, cómo cambia a un estado de brillo, y pues mentalmente vas entendiendo lo que está sucediendo, y eso pues para mí pues esos son procesos esenciales, ¿no? Entonces pues nada, voy a continuar, voy a terminar esto y solo les quería compartir esta parte, ¿sale? Y lo que sigue es ponerle hacerle su jaula de Faraday, lo que es ponerle la cinta de cobre. ¿Sale? Esa, bueno, miren, es muy fácil. Es básicamente lo mismo que hicimos con el enmascarillado. Pero hay una forma. Todas las guitarras tienen su forma particular, ¿no? No puedo decir que la forma que les voy a decir para esta guitarra en especial es la única forma y que todas se deben de hacer así. Obviamente no, es más, de hecho, pocas guitarras tienen tanto espacio como esta. La mayoría solo van a tener este espacio pequeño, ¿sale? Pero bueno, lo que yo hago es poner primero todas las tiras, digamos, pequeñas, transversales, ¿sí? Y después al final poner lo que son las paredes, para que las paredes tapen, o sea, las que van horizontales, las tiras que van horizontales, tapen el principio y el final de las tiras que están, digamos, pues así transversales con respecto a la cabeza y tail de la guitarra, ¿no? Entonces voy a poner así las transversales cortas, no es más que irlas presentando, tamaño, cortas a la medida, tomando en cuenta obviamente los dobleces, ¿no? Pas, 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 pas. Luego voy a poner aquí, pum, 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 tiras, perdón, tas, 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 y luego voy a poner una tira abajo que le dé todo en horizontal hasta aquí, luego otra por acá, luego una acá arriba y me sigo acá arriba. Es mejor ir en tramos cortos, no intentar hacer un solo tramo totote, porque la cinta se te puede pegar entre sí y se desperdicia. Y bueno, pues es más fácil tener control. Una vez que termine de hacerlo de la jaula de Faraday, entonces voy a poner el último pulimento, voy a limpiar ya aquí con agua, etcétera. Ya la voy a empezar a poner bonita y pues después ya será momento de armarla. Materiales para esta parte, para esta fase: cinta de cobre, pues esta es como de 1 pulgada, ¿no? O 3/4 de pulgada. Esta en Amazon o en Mercado Libre el precio varía, pero en Amazon de repente la ponen como con descuento y así. Y este rollo me salió económico. Me salió como en 200 pesos. Y digo económico porque pues ya hicimos un bajo y ahora va a alcanzar y va a sobrar. Entonces te sirve para 3 proyectos por lo menos. Tijeras, ¿sale? Tijeras con buen filo para no estar batallando. Y bueno, pues les explico cómo, más o menos cómo medir el primero, que básicamente pues es doblarlo, presentarlo y doblarlo, porque va a ir hasta allá abajo, ¿no? Y más o menos sobre de esa medida pues voy a sacar las demás tiras, al menos para esta sección. No tengo que ser el más exacto,
No es como de saca la regla, el transportador y no. Y de hecho aquí se desperdicia muy poco porque los pedazos chicos que si cortas mal y la hayas regado, no los tires porque te pueden servir para ir poniendo parchecitos, ¿sale? Con el tiempo y con tus diferentes aplicaciones, pues lo vas a ir haciendo mejor. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es ir haciendo un overlap, que se vayan encimando una capa en la otra y generar toda esa área llena de cobre. En el caso de la tapa de mi guitarra donde vienen todas las pastillas, yo también la tengo toda con cobre. Entonces al momento de que cierro, de que atornillo, se junta el cobre de aquí adentro con el cobre de la mica, porque aquí en alguna parte la voy a dejar, aquí donde no se ve lo voy a dejar subidito, va a ser ese contacto y bueno, pues se cierra todo este concepto de la jaula de Faraday. Se logra que toda esa parte esté aislada, que es lo que se busca, esté aislada electromagnéticamente del exterior. Si hay alguien que lo pueda explicar mejor de lo que yo lo hice, por favor que lo haga, puesto que yo no soy especialista ni nada parecido en eso, ¿no? Pero bueno, esa es la forma en que yo lo puedo explicar y bueno, pues de eso se trata, ¿vale? Entonces aquí voy por 1, 2, 4, 5 tiras, ojo de buen cubero. 5 tiras. Estoy usando, por supuesto, la primer tira de ejemplo, digamos, pues para el tamaño. Esta cinta no es bueno tenerla encima de la guitarra porque es dura, es rígida, puede rayar, ¿sale? Entonces, ahorita pues por motivos del tutorial, 1, 2, 3, 4 y dijimos 5. Voy a sacar las 5. Que las 5 ya va a ir dando más allá, pero está bien. Miren, parte de esto es no ponerse aprensivos e irlo disfrutando, porque las primeras veces yo me ponía muy aprensivo, me ponía muy nervioso y me frustraba mucho si desperdiciaba, si no lo había cortado bien. En general todo el proceso de la guitarra, no me refiero nada más a del cobre. Hay que disfrutarlo, ignorar a toda la bola de sabios que andan ahí, que esto está mal. Bro, si estás intentando vas a llegar, lo vas a lograr. Y el tonto que nada más está ahí tirando hate y juzgando y diciendo y ese brother no lo va a lograr nunca, porque te voy a decir algo, de criticar el trabajo de los demás nunca he aprendido nada. Tengo 46 años y hasta ahorita de criticar, de sentarme a escribir, a descalificar a los demás no he aprendido nada. Pero de estar en la prueba y en el error y que me salió mal y lo vuelvo a hacer y me salió más o menos y lo volví a hacer y me salió mejor y mejor y mejor, de eso sí he aprendido mucho. Entonces no se frustren, si salió algo mal con la pulida y todo, pues se vuelve a hacer, termina el proceso y luego lo vuelves a hacer, ¿sale? El solvente limpiador, pues justamente para quitar grasa y todo eso, porque el papel pues va pegado, trae su pegamento, es autoadherible, hay que ser cuidadosos, ¿vale? Entonces su solvente limpiador lo dejo evaporar y comienzo. Miren, una vez que quite el papel trasero del cobre, tengo que tener mucho cuidado de que no se me vaya a pegar en sí mismo, sobre sí, ¿sale? Entonces lo quito y lo mantengo, miren, lo mantengo separado, porque si no el cobre de inmediato, miren cómo se está doblando aquí, cómo se está haciendo un círculo. Entonces si no me doy la tarea de atraparlo, se enrolla y ya no hay forma de despegarlo, se los garantizo. El pegamento que traen estos rollos está muy bueno. Bueno, a ojo de... Miren, ¿vieron? Ya se me había doblado. A ojo de buen cubero, agarro el centro, lo estoy marcando este centro con mi dedo gordo, centro de la guitarra. Okay. Todos estos procesos, miren, le digo a mis alumnos de foto y video, ¿no? Cuando agarran alguna de mis cámaras o algo así, siempre lo hacen como con mucho miedo. Siempre les digo, con respeto pero sin miedo. O sea, hay que tener respeto del aparato, de lo que estamos haciendo, pues no queremos dañarlo, pero sin miedo, porque cuando agarran las cosas y estás así, es cuando la tiras y vale gorro. Entonces,
sí con respeto, pero sin miedo, ¿va? Otra vez quitamos esta. Y muy importante, ya les decía, siempre cuidando que vayan encimadas una capa con la otra, pues para que vayan haciendo contacto, ¿vale? Aquí tengo el barreno para el cable que va hacia la tierra del Contrafloyd hacia los cables acá de la electrónica. Entonces, bueno, ahorita que ponga ahí la siguiente tira, simplemente tenerlo en mente pues para ahí darle su piquete y bueno, poderlo abrir. Les muestro cómo remato con este de acá arriba, ¿sale? Más o menos esta es la medida. Corto ahí. Ahorita yo estoy aquí súper incómodo porque estoy grabando, porque quiero que vean. Pero de otro modo estaría sentado en mi escritorio con mi lámpara encima, etcétera, etcétera, ¿sale? Para que no piensen, no, pues este güey, todo incómodo. Voy a usar aquí tantito la tijera, aquí también. Entonces, sobre de esta idea me voy a seguir a lo demás. Yo creo que ya es suficiente explicación. Bueno, miren, pues me quedé sin tarjeta, no me di cuenta de que ya no estaba grabando y ya no se vio cómo terminé la última parte, pero bueno, fue exactamente bajo lo mismo que alcancé a explicar antes de quedarme sin tiempo de grabación. Y pues ahí está terminado. Ah, lo último, dejé un poquito aquí saliendo el cobre a propósito para que ahí haga contacto con mi plantilla de las pastillas. Ok, pues la última parte, con este trapo que está al anudito, está muy suavecito, ya lo he usado antes, y con la parte de en medio del mismo, por supuesto, no usando las orillas, que es donde tiene costura, pues vamos a poner ya este último pulimento, que es el del brillo. Esto es tallar, generar fricción. La fricción genera calor y ese calor es el que ayuda a que el poliuretano saque su brillo. Y ahorita con un cotonete le saco también un cotonete con agua con Windex, le saco toda esa suciedad que tiene en el pozo del Floyd. Pero bueno, en lo que estoy ahorita es en dar este polish final, es lo que quiero que vean para terminar esta parte del video. Aquí le veo unos rayoncitos que no estoy seguro qué, pero pues mañana con ojos frescos y a la luz del día los voy a observar. Aquí el cotonete, le pongo tantito Windex. Bien mojado de Windex
Y le doy bien aquí a las esquinitas, que es donde guarda más el material. Ahí adentro.